Hola de nuevo, muy buenas a todos. En esta ocasión voy a hacer un repaso de cómo contestar las preguntas de física, bueno, algunas preguntas de física del examen de la UNAM, sí, específicamente de los exámenes de simulación, que luego son los que estamos ahí resolviendo en el instituto, específicamente en el curso de admisión. Hay una pregunta que dice lo siguiente: el desplazamiento de un ferrocarril se describe en la siguiente gráfica de posición contra tiempo. A partir de los datos mostrados se puede deducir que el movimiento es rectilíneo con velocidad constante. ¿Sí? Por ahí recomiendo repasar mucho las gráficas del MRU y también del MUA, o sea, del movimiento acelerado. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes casos ejemplifica un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, aquí no está completo, pero realmente es aquel que diga que hay una velocidad constante. Esa es la respuesta, ¿sí? Acuérdense que el movimiento rectilíneo uniforme tiene dos características importantes. Número uno, que tiene velocidad constante, y número dos, que tiene una trayectoria recta, ¿sale? La siguiente pregunta dice, la tripulación del Apolo 11 tuvo que recorrer en 3 días la distancia de 3.8 por 10 a la 15 kilómetros para llegar a la Luna. ¿Cuál es la rapidez promedio de la nave? Bueno, acuérdense que velocidad es distancia entre tiempo, entonces yo tengo que dividir la distancia que recorrió entre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 3 días, ¿sale? Entonces, lógicamente hay que convertir esos días a horas para obtener el resultado del inciso B, ¿sí? La siguiente pregunta dice, un patinador describe un desplazamiento de... Híjole, me pasé. Ok. Sí, un patinador describe un desplazamiento de con respecto del tiempo t como se muestra en la figura. ¿Cuál es la velocidad media del patinador en todo su recorrido? Bueno, tenemos que dividir la distancia, que ¿cuánto fue? Desde 0 hasta 16, pues 16, ¿verdad? Y desde 0 hasta 15, el tiempo fue de 15. Entonces, si yo divido 15, perdón, no, al revés. Si yo divido 16 entre 15, el resultado es 1.06 metros sobre segundo, ¿sale? Siguiente pregunta. Uy, otra vez me pasé. A ver, siguiente pregunta. Dice, un auto arranca acelerando constantemente, esto está mal escrito, constantemente, a 1.8 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad del auto 2 segundos después de iniciar su movimiento es de... Ok, aquí nos dice que 2 segundos después, entonces tendríamos que multiplicar 2 por la aceleración, o sea, por 1.8. ¿Y cuánto da? Pues el resultado es fácil, 3.6, ¿sale? La siguiente pregunta dice, en el análisis del movimiento de un velocista se observa que pasa de 0 a 1.6 metros sobre segundo en la primera zancada. Alcanza 3.2, a ver, aquí no se ve, alcanza los 3.2 en la segunda y en la tercera logra 4.8 metros sobre segundo. Si cada zancada, la realizó en 0.8 segundos, ¿cuál fue su aceleración media? Ok, aquí tengo que fijarme en la velocidad inicial, que sería de 0. La velocidad final, ¿cuánto fue? 4.8. Entonces, ¿cuánto aumentó en realidad? Si yo resto 4.8 menos 0, pues lógico, me sigue dando 4.8. Lo que pasa es que ese 4.8 lo tengo que dividir entre todo el tiempo que tardó, ¿sí? Acuérdense, cada zancada la hizo en 0.8, pero en total fueron 3 zancadas. 0.8 por 3 son 2.4. Así, tendríamos que dividir 4.8 entre 2.4 y eso me da 2. Sí, es el resultado. Por ahí les recomiendo aprenderse las 4 fórmulas del movimiento uniformemente acelerado que siempre enseñamos por ahí. La siguiente pregunta, fíjense, dice, del movimiento de un coche se obtuvo la siguiente gráfica de distancia recorrida en función del tiempo empleado. Indica las secciones donde el movimiento es uniforme, acelerado o que el objeto está en reposo. Bueno, habíamos analizado primero el reposo, ¿sí?
En una gráfica de distancia contra tiempo se denota o se representa con una recta totalmente horizontal, de manera que de manera inmediata nos damos cuenta que en el intervalo número 4 el objeto está en reposo. Bueno, entonces, además hay que recordar que el movimiento rectilíneo uniforme en una gráfica de distancia contra tiempo se representa con una recta inclinada, como es el caso del segundo intervalo, del intervalo número 2. Y bueno, ya para el movimiento acelerado, fíjense, estamos hablando de curvas, sería específicamente del intervalo número 1 y del intervalo número 3. Cabe aclarar que como la concavidad es positiva en el intervalo 1, entonces estamos hablando de una aceleración positiva, es decir, que la velocidad va aumentando. Sin embargo, en el intervalo 3 vemos que la concavidad es negativa, entonces la aceleración también es negativa y por lo tanto la velocidad va disminuyendo. La respuesta correcta es el inciso D de dedo, si analizan todo lo que acabo de mencionar. Ahora vamos con la siguiente, que es, ¿qué representa la siguiente gráfica? Bueno, lógico, tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Sí? En estas gráficas de velocidad contra tiempo, si notamos que hay una recta inclinada, entonces lógicamente es un movimiento acelerado. Sí, pero en este caso vemos que la aceleración es negativa. ¿Por qué? Pues porque a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, la velocidad va siendo cada vez menor, entonces es una aceleración negativa. ¿Sí? El inciso D de dedo. La siguiente pregunta dice, estimando la aceleración de la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado y despreciando la fricción del aire, calcula el tiempo requerido para que una piedra lanzada directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 39.2 metros sobre segundo alcance su punto más alto. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo, dividiendo la velocidad inicial entre la gravedad. Nuevamente les vuelvo a repetir que se aprendan las 4 fórmulas del movimiento acelerado. Si yo divido 39.2 entre 9.8, pues me da 4. ¿Sale? Así de fácil. La siguiente pregunta dice, un objeto se suelta desde el reposo a una altura h mayúscula sobre el suelo. Determina la relación matemática que permite obtener la rapidez que tendrá el objeto al momento que ha caído una cierta distancia h. Fíjense que entonces nosotros nos fijamos solamente en la distancia que ha caído realmente. Solamente ha caído realmente la distancia h minúscula, no la h mayúscula. Esta no me sirve para nada, solamente la h minúscula. Entonces, recordemos la fórmula de velocidad de caída. Es la raíz de 2gh. Uno dirá, bueno, pero ahí no dice raíz, ¿verdad? Pues claro, pues es que la raíz es lo mismo que elevar a la 1/2. Entonces, si recordamos eso, ya la armamos, ¿sale? La siguiente dice, ¿cuál de las siguientes frases está relacionada con la primera ley de Newton? Acuérdense que la primera ley de Newton es la ley de la inercia, ¿sí? Esta ley dice que todo objeto tiende a permanecer en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa ajena a él y no equilibrada actúe sobre él, ¿no? Entonces, dice, si la fuerza neta aplicada es 0, entonces la velocidad es constante. Efectivamente, sí, es esa. Si la fuerza es de 0, entonces hay de dos sopas. O estás en MRU, o sea, con velocidad constante, o estás en reposo, ¿sí? La siguiente pregunta dice, una mujer de 50 kilogramos está dentro de un elevador cuando se rompe la cuerda de acero y cae durante la caída. ¿Cuál es la fuerza en newtons que el piso del elevador ejerce sobre los pies de la mujer? Considera G igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Ese dato nos lo dan, pero no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque cuando uno está cayendo, está, bueno, lógico, ¿no? En caída libre. Entonces, la fuerza que ejerce el elevador sobre los pies de la mujer es de 0. ¿Sí? Incluso se llegan a despegar, ¿no? Si se dan cuenta. La siguiente es una clásica de clásicas. Dice, un trío de caballos jala una carreta en la misma dirección, la cual tiene un peso de 500 kilogramos. Cada uno de los caballos ejerce una fuerza de 1500 newtons sobre la carreta. Si no hay fricción entre la carreta y el suelo, la fuerza total con la que esta es jalada es de 4500 newton. Hay un dato por ahí que no me sirve para nada, ¿verdad? Efectivamente es el de 500 kilogramos. Solamente necesito saber que son 3 caballos.
y que cada uno jala con 1500. Si yo multiplico 3 por 1500, obvio, me da 4500, ¿sí? A ver si me da tiempo de hacer lo demás. A ver, la siguiente pregunta dice, sobre un cuerpo se aplicaron diferentes fuerzas en dirección horizontal y con el mismo sentido, provocando que el objeto experimentara distintas aceleraciones. Basándose en la gráfica de los resultados obtenidos y despreciando la acción ejercida por la fricción entre el objeto y la superficie de contacto, ¿cuál es la masa del objeto? Bueno, en realidad, aquí lo que necesitamos saber es ¿qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo despejo de ahí la aceleración, ¿qué me queda? Me queda que aceleración es fuerza dividida entre masa. Atención aquí, porque esta también es muy clásica. Si yo divido la fuerza, por ejemplo aquí en este valor de 2.5, 2.5 dividido entre 1, ¿cuánto me da? Pues 2.5, ¿no? El resultado es el inciso B de bueno. Ajá, así de sencillo es como se resuelve este problema. La siguiente dice, una moneda de 10 gramos es colocada sobre un plano sin fricción. Ay, otra vez. Ahí está, ¿sí? La moneda de 10 gramos es colocada sobre un plano sin fricción. Dice, si se desea producirle una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que se requiere aplicar? Nuevamente necesito la segunda ley de Newton, la cual dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Masa por aceleración. Yo voy a multiplicar la masa, pero claro, no van a ser 10 gramos. Esta cantidad yo la tengo que convertir a kilogramos. ¿Y cómo lo hago? Pues dividiendo entre 1000. ¿Sale? Primero esto lo divido entre 1000 y ya ese resultado ahora sí lo multiplico por la aceleración, que como dice el problema es de 5. ¿Sale? Después de hacer esas operaciones, obtenemos el resultado del inciso B, 0.05 Newton. La siguiente dice, sobre un objeto de 100 kilogramos se aplican dos fuerzas, una de 20 Newton y otra de 30 Newton, con la misma dirección, pero de sentido contrario. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del objeto? Bueno, aquí uno dice que aplica con la misma dirección, pero de sentido contrario, o sea, puede ir una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. ¿Qué hay que hacer entonces? Primero que nada hay que restar, o sea, si yo al 30 Newton le resto 20 Newton, ¿cuánto me queda? Pues me queda 10 Newton, ¿sale? Entonces aplico la segunda ley de Newton. Recordemos, aceleración igual a ¿quién? Fuerza entre masa. Entonces voy a dividir 10 Newton, que me quedó de la resta, 10 entre 100. Si yo divido 10 entre 100, pues ¿qué me da? 0.1. ¿Sí? Así de sencillo. La siguiente dice, un carrito del supermercado golpea el tobillo de una señora. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Bueno, aquí esto es también un clásico. Hay que recordar la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción. Y esta dice que toda fuerza de acción es correspondida con una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Sí, entonces la C es la correcta. Los dos, carrito y tobillo, reciben una fuerza de igual magnitud, sí, pero de sentido contrario, según la tercera ley de Newton. ¿Sale? La siguiente pregunta dice, la siguiente figura ilustra el momento preciso en el que un bate golpea una pelota. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra los vectores que representan la tercera ley de Newton? Como acabo de decir, la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Sí, o sea, son de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Por tanto, lógicamente, tendríamos que hablar del inciso A como la respuesta correcta. Sí, fíjense muy bien. Deberían incluso pausar el video y verificar cada una de las cuentas que estoy diciendo. La siguiente dice, un equilibrista utiliza una barra para poder caminar con mayor facilidad sobre una cuerda floja. En este ejemplo, el equilibrio rotacional se da cuando, fíjense, el equilibrio rotacional se refiere a que la suma de torcas es igual a 0, ¿sí? Entonces dice, la barra horizontalmente produce una torca del lado derecho que equilibra la del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una condición de equilibrio, ¿sí? Como digo, cuando la suma de torcas es igual a 0. Yo creo que siguiente y última pregunta de esta sección. O bueno, vamos a seguir, a ver hasta dónde llega.
Dice, selecciona la situación que ejemplifica la realización de un trabajo mecánico. Ok, fuerza es igual a qué? Perdón, trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? O se dice que se realiza un trabajo cuando la acción de una fuerza aplicada sobre un objeto le produce un desplazamiento. Entonces debe ser la de dedo. Al empujar una caja con fuerza constante, una cierta distancia, ¿sí? Incluso les acabo de decir la fórmula de trabajo, fuerza por distancia, ¿no? La siguiente pregunta dice, para medir fuerzas se emplea un dinamómetro que en esencia es un resorte adecuadamente calibrado. En la calibración de todo dinamómetro se hace uso de la ley de Hooke. Y esta es súper importante, la ley de Hooke. Repásenla para el examen de la UNAM, porque estoy seguro que va a venir. La siguiente pregunta dice, la ley de Hooke sobre la relación entre el desplazamiento X del resorte y la fuerza F, como se muestra en la figura, establece que... A ver, bueno, pues obvio, primero tengo que mostrarles la figura. Sí, fíjense bien, a mayor elongación, es decir, a mayor deformación del resorte, a mayor sea esta distancia X, mayor será la fuerza. ¿Sí? Por tanto, si uno es mayor cuando el otro también, quiere decir que son directamente proporcionales, es decir, el inciso A. La siguiente pregunta dice, una báscula tiene un resorte cuya constante de elasticidad es de 1000 newton sobre metro. Si colocas en esta una masa de 10 kilogramos, ¿cuánto se estirará su resorte? Considera G es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Ok, para esta sí vamos a hacer unos cálculos. Primero recordemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces habría que multiplicar la masa de 10 kilogramos por la gravedad que estamos considerando según el problema como 10 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso, es decir, la fuerza sería de 100 newton. Y ahora sí, ahí les va la ley de Hooke. ¿Qué dice? Pues dice que F, o sea, la fuerza es igual a multiplicar K, la constante del resorte, por la X, es decir, por la elongación. El problema me dice cuánto se estirará su resorte, es decir, me pregunta cuál es la deformación. Yo quiero despejar la X. Así que para encontrar la X tengo que dividir la fuerza, o sea, los 100 newton, entre la constante K del resorte, que como me indica el problema es de 1000 newton sobre metro. Entonces, si yo divido esas cantidades, pues me queda el inciso A, 0.10 metros. Así también, muy sencillo, ¿no? La siguiente dice, la ecuación que permite calcular la energía cinética de una partícula de masa m y velocidad v es, ok, es este de acá, es simplemente saberse la fórmula. Por cierto, también recomiendo ampliamente conocer la fórmula de la energía potencial y de la energía mecánica. Recuerden que la energía mecánica es la suma de energía cinética más la energía potencial. La siguiente pregunta dice, una bala de cañón de 7 kilogramos se dispara hacia arriba con una rapidez de 120 metros sobre segundo. ¿Cuánta energía cinética tiene al salir y cuánta energía potencial tiene en el punto más alto de la trayectoria? Bueno, para este sí hay que hacer unas cuentas. Aquí tenemos los datos. Sí, tenemos la masa que es de 7 kilogramos y la velocidad con la cual es disparada que es de 120 metros sobre segundo. ¿Qué vamos a usar? Pues la fórmula de la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí vamos a sustituir los valores de arriba. Y bien, nos tendría que quedar de la siguiente manera. No se nos olvide que primero hay que elevar el 120 metros sobre segundo al cuadrado. Y una vez ya elevado al cuadrado, eso multiplicarlo por 7 y al final dividirlo entre 2. ¿Cuánto me queda? Pues me queda el resultado 50.400 joules. Lo que pasa es que existe el principio de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, la energía que tiene en el momento de salir, que es la energía cinética, se convierte por completo en energía potencial en el punto más alto de la trayectoria. Entonces, es verdad que podríamos calcular la energía potencial en el punto más alto y la altura máxima, etcétera, pero no hace falta. Simplemente hace falta recordar el principio de la conservación de la energía y ya asumir que vale lo mismo, 50.400 joules. Cualquier duda, por favor, díganmelo en el instituto, en clase. O si no, pues déjenlo en los comentarios del video. La siguiente pregunta dice, una bola de billar se sube a 3 metros de altura en diferentes casos, como muestran las figuras. Indica cuál de las afirmaciones que se presentan es correcta. Ok, los tres tienen las mismas masas, sí, están en la misma superficie, por lo tanto la gravedad es la misma. Y la altura
es también la misma. Sí, están a la misma altura con respecto al suelo. Por lo tanto, los tres tienen la misma energía potencial. La afirmación correcta, por tanto, sería el inciso D de dedo. En los tres casos se efectúa igual trabajo. Unos dirán, oye, pero tú dijiste trabajo, o bueno, dijiste energía, no trabajo. Bueno, sí, pero es que el trabajo es la capacidad de desarrollar. Perdón, no, al revés. La energía es la capacidad de desarrollar un trabajo, por tanto, es la D de dedo. Y ya, la última y nos vamos. Dice, suponiendo que la aceleración gravitatoria en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra, la energía potencial que posee un cuerpo en la Luna es 6 veces menor. Claro, la energía potencial es directamente proporcional a la gravedad. O sea, si la gravedad disminuye 6 veces, pues también la energía potencial disminuirá 6 veces. Y bueno, ahí luego les mando lo demás.